que se llama W. Entonces W menos A era este pedazo que está acá. ¿Cómo lo llamamos? Yo se lo nombré la clase pasada. Bueno, si no se acuerdan, es el ligamento remanente. Es el ligamento remanente. Que, bueno, básicamente nos está diciendo que es lo que nos queda de material para terminar de fracturar. Si la fisura viene avanzando en esta dirección, el ligamento remanente es lo que queda de material resistente para que la fisura avance. Por eso es un parámetro importante, porque un poco nos dice cuánto falta para que el material fracture. Y después estaba el ancho de la probeta. Perdón, sí, el ancho de la probeta. ¿Qué lo llamábamos? ¿Cómo lo llamamos? ¿Qué letra era? B. B larga, ¿está bien? Tenemos el ancho, la longitud de la fisura y el ligamento remanente como dimensiones que me importan en un ensayo de tenacidad. Entonces lo que exigimos es que esas dimensiones tienen que ser mayor o igual a 2.5 por K1C dividido tensión de fluencia al cuadrado. Si se satisface esta ecuación, estamos en condiciones de plasticidad en pequeña escala. ¿Está bien? ¿Se entiende? Profe, Sí, ¿me escucho? en la ecuación anterior dijiste 0,02 de cualquier, y no llegué a copiar lo último. De lo que dice acá, de cualquier dimensión de la probeta representativa, digamos. Acá, por ejemplo, yo puse W, pero en realidad después usamos W menos A, porque es más representativo W menos A que W. Está bien, porque este pedazo de W está contemplado con el A. En realidad, son las dimensiones características de la probeta. Bien, buenísimo, gracias. Bueno, entonces el primer ejercicio que tenía planteado para hoy era justamente utilizar eso. Y las dimensiones es un ejercicio demostrativo para que ustedes vean cómo influye este tema de la plasticidad en pequeña escala. Cómo tienen que ser las dimensiones de las probetas para determinar un K1C. Entonces, me dice que tengo un acero aliado forjado, tiene un límite elástico superior a 800 megapascales, un acero bastante resistente, y una tenacidad de la fractura de 120 megapascales raíz de metro. ¿Está bien? Una tenacidad bastante buena. Me pide calcular las dimensiones mínimas de las probetas que se necesitan para comprobar el valor de la tenacidad de la fractura utilizando el método de K1C. ¿Está bien? Pues yo puedo comprobar tenacidad a la fractura utilizando parámetro J y no necesito estas restricciones. Las restricciones son otras, pero igual no, son menos restrictivas. Y después me pide estimar el peso de las probetas CEN y CTS. Estas son las siglas de las probetas, de dos probetas estandarizadas de mecánica de fractura para hacer ensayos. Así que si no las conocen, les pido que le echen un vistazo. Igual ahora yo las repaso, pero las probetas básicas tienen que tenerlas sabidas, digamos. Entonces nos pide estimar el peso de estas probetas con las dimensiones mínimas que calculé en el inciso A para que el ensayo sea válido. ¿Está bien? Y luego me pide estimar la capacidad de la máquina. ¿Está bien? Son tres cosas que en realidad son importantes hacer cuando nosotros vamos a ensayar un material. Si yo conozco el material y tengo idea de qué tenacidad va a tener, yo antes de hacer cualquier ensayo tengo que ver si puedo hacerlo. Porque capaz que no tengo la capacidad de la máquina, capaz que las dimensiones son muy grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, vamos a ver. ¿Cómo lo plantearían ustedes entonces, antes de darle yo la receta? Podríamos plantear la ecuación ¿La ecuación de qué? KC, perdón, de K. ¿La ecuación de K cuál? ¿De K1C? ¿De K1 o cuál? No, porque K1C es propio del material, ¿o no? ¿Qué ecuación? La de K1. Ok. No, no, te pregunto, digamos. O sea, podríamos plantear esa ecuación debido a los datos. Sigma raíz de pi por A. Es que en realidad datos de tensiones no hay todavía. Lo que ustedes tienen que pensar es que son probetas estandarizadas que se van a cargar de una determinada manera. Y entonces ahí vamos a lo que es la probeta estandarizada.
Esta probeta estandarizada es la, ¿cuál es? La compacta, es la probeta compacta, que yo la vengo dibujando hace rato. Esta probeta tiene dimensiones que nos la da la norma. ¿Está bien? La norma de ASTM nos va a decir qué dimensiones tiene que tener esta probeta. Fíjense, llamamos W vamos a llamarlo ancho o al largo, vamos a llamarle al espesor de la probeta hasta la línea de aplicación de la carga. Nosotros cuando vamos a ensayar, la línea de aplicación de la carga tiene que ser esta. ¿Está bien? Entonces la norma llama W a esa dimensión, llama C al ancho total de la probeta, al espesor total de la probeta, B lo llama al ancho, o sea, acá mantenemos esa nomenclatura, y después llama H a la semi-altura de la probeta, es decir, a la altura sobre 2. Además tenemos, bueno, A sigue siendo A. A, fíjense cómo la mide. Miren cómo mide A. Y acá es donde entra un detalle. ¿Por qué creen que A no viene hasta acá? Porque ustedes podrían pensar que A es esto. El que lo descifra tiene aprobada la ¿Alguna materia. tolerancia? No. Porque en la punta suele haber una zona plástica. No. Bueno, no precisamente, pero puede tener que ver con eso. O sea, está la zona plástica, pero no es por eso que se hace, se contempla acá, te da una sobredimensión respecto a la punta. Esto es una talla geométrica, esto se mecaniza, la probeta hay que mecanizarla de esta manera. ¿Está bien? Lo que sucede es que justamente por ese detalle, si yo tengo una entalla de radio finito, si yo esto lo tengo que mecanizar, yo acá estoy dibujando la entalla, ¿no? Si yo esto lo tengo que mecanizar, acá voy a tener un radio finito, no voy a tener un radio agudo, voy a tener un radio que va a depender de la herramienta con lo que yo haga esta ranura. Entonces ese radio, supóngase que son, no sé, 0,2 milímetros. ¿Está bien? Ese radio me genera un concentrado de tensiones y me va a generar una zona plástica grande. Entonces, ¿qué pasa? Para poder hacer el ensayo de tenacidad y que sea rápido hacerlo y que no estar midiendo cualquier cosa, se mete una fisura que es lo suficientemente aguda para estar censando el material, la propiedad del material y no la zona plástica que me genera este notch, este concentrado de tensiones. Entonces, la norma nos dice cómo tenemos que hacerlo y cómo creen que meto esa fisura ahí. ¿Algún impacto? Si hago un impacto, pues corro el riesgo de fracturar la probeta. No es controlado, digamos. Si hago un impacto, Claro. no lo controlo. ¿A quién se le ocurre algo? Yo no ¿Nadie? sabría, la verdad. ¿Nadie se le ocurre nada? Lo estuvimos viendo todos estos días. Fa, fatiga. Metemos una fisura por fatiga en la punta de la entalla. ¿Está bien? Entonces la fatiga no siempre es nociva, en este caso nos es útil para vencer esta zona plástica que se va a formar cuando yo empiece a cargar la probeta delante del notch. Y esa fisura por fatiga nos permite estar sensando realmente la tenacidad del material y no la tenacidad de algo que puede deformar plásticamente. ¿Está bien? Entonces esa fisura por fatiga va a ser lo suficientemente aguda como para considerarse, para estar midiendo bien. ¿Cómo se hace? Y bueno, hay máquinas que son prefisuradoras que se encargan de ejercer la carga cíclica necesaria para hacer que se la fisura. Lo que se puede hacer también es se pulen los bordes de la probeta acá para ver cómo va creciendo por el borde. Pero ustedes, o sea, hay algunos detalles técnicos que en realidad la fisura, si yo la veo en perspectiva, supónganse que esta es la entalla, que puedo dibujar, supónganse que esta es la entalla. La fisura por fatiga en realidad va a crecer acanalada.
¿Está bien? Va a crecer acanalada en el espesor. ¿Se entiende la probeta acá? La fisura por fatiga crece más en el centro porque tiene menos restricción que en los bordes. En los bordes tengo un estado de tensiones que ¿cómo es? El estado de tensiones en el borde. Lo estoy matando con la pregunta, nadie me está respondiendo. No sé si es porque no están leyendo, porque no lo vieron o por qué. ¿Cómo es el estado de tensional de una probeta en el borde? ¿Duro? No, el estado tensional. El tensor de tensiones, ¿cómo es? ¿Cómo es el estado tensional? Se habla de estado de tensiones. Ah, triaxial. No, lo contrario, te doy otra oportunidad. Uniaxial. No, otro más. Oh. Estado plano. Se habla de estado plano de tensiones. En la superficie, yo no tengo tensión en esta dirección, en la dirección Z. Entonces tenemos un estado plano de tensiones y un estado triaxial de deformaciones. Eso genera que en el estado plano de tensiones tengo un estado triaxial de deformaciones, la fisura avance menos que en el centro. En el centro que tengo un estado triaxial de tensiones o un estado plano de deformaciones. Entonces la fisura va a avanzar siempre más por el centro y se va a formar esta forma que tiene así. Entonces la norma nos dice que, bueno, que tenemos que tener una longitud de fisura de tanto, pero después cuando se fractura la probeta se toman distintas medidas en distintos puntos para sacar un promedio de lo que fue la prefisura por fatiga. Entonces, el ensayo de tenacidad no es muy fácil que digamos, no es como un ensayo de tracción, pero es muy importante en la industria. ¿Se entendió más o menos todo esto? Que en realidad yo creí que ya lo tendrían que manejar. Por eso no lo iba a explicar, pero bueno. ¿Se entiende o no? Sí, ahora sí. Bueno. Y esta es la otra. Esta es la probeta SEN, que es una probeta que se ensaya a flexión. Esta se ensaya con una carga y esta se ensaya con flexión en 3 puntos. ¿Está bien? Perdón, todo está mal. Esto es ahí y esto es ahí. ¿Está bien? Bórrenlo. Bueno, tenemos las dos probetas estandarizadas. Entonces, el inciso A, ¿qué hago? Ahí un compañero me dijo el K. ¿Necesito saber el K? ¿Sí o no? El factor de intensidad de tensiones. ¿Lo necesito saber? Vamos. Ya empezar con las encuestas, si no. ¿No podrías plantear la desigualdad? La Sí, que la te dice planteo la los desigualdad. parámetros. La planteamos, pero ¿qué necesito en esa desigualdad? La tensión y el K1C. Bueno, la tengo. Tengo todo, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué me está pidiendo? Que el B, bueno, pero una cosa, fíjense acá. Acá tenemos las dimensiones. Voy a borrar. La longitud de fisura efectiva es 0,45 W. ¿Está bien? Fíjense que todas las dimensiones están dadas proporcionales a lo que es W. Entonces, B incluso también es proporcional a lo que es W. Yo lo que hago acá es sacar W y a partir de ahí, bueno, vean, o sea, saco B, en realidad que acá me da ¿cuánto? ¿Cuánto me da? Bueno, me da 56,25 milímetros. Como W es igual a 2B, fíjense acá la ecuación, B es igual a 0,5W, W va a ser igual a 112,5. Y con esto ya saco todo el resto de los parámetros que me piden. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces ya ¿qué tengo ahí? Tengo el ancho de la probeta, tengo el ancho de la probeta, el espesor de la probeta acá, que en realidad yo no necesito W, sino que necesito C para sacar el volumen. Y me voy a necesitar sacar el alto también. ¿Está bien? ¿Se entiende por dónde va el ejercicio? Necesito sacar el volumen y ver qué capacidad necesito para la máquina, qué tamaño tiene que tener la probeta, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo, para una probeta compacta, el inciso B me pedía calcular, ¿qué me pedía calcular? El peso de la probeta.
Entonces la altura 2h va a ser igual, si h es igual a 0,6 de W, bueno, 2h va a ser 1,2 por 112,5 y tengo la altura de la probeta. ¿Está bien? 2h va a ser la altura de la probeta. La base, ¿cómo va a ser? Y bueno, C, miro C, ¿cuánto va a ser? 1,25 por W. Entonces la base me da 140,6 milímetros. Y el diámetro del agujero lo necesito saber para restárselo al volumen de material. Entonces voy a sacar el diámetro, ¿cuánto tiene que valer? Y si ven, a ver si está por acá, hole diameter me dice que es 0,25 W. Entonces yo, en función de lo que calcule para W, calculo el diámetro del agujero. Entonces el volumen total va a ser aproximadamente C por 2H por B menos, sería 2B porque hay dos agujeros, el área del agujero. ¿Está bien? ¿Entiendes? ¿Por qué digo aproximadamente? Porque yo no le estoy restando esto porque esto va a ser despreciable. ¿Entiende? Sí, se entiende. Sí. Yo saco el volumen de la probeta ahora, me va a dar aproximadamente 1000 centímetros cúbicos. Entonces, como la densidad del acero es 7,8 gramos por centímetro cúbico, el peso total me da una probeta de 7,8 kilos aproximadamente. ¿Está bien? Que es una probeta pesada, pero es una probeta manejable. Compacta. Vamos a ver qué sucede para la probeta CEN. Para la probeta CEN B hacemos un procedimiento similar y sacamos la base. Y ya, bueno, ahí vamos a despreciando el volumen de la entalla, lo que sacamos del volumen total, lo que nos da 3000 y pico de centímetros cúbicos. Con la densidad del acero me queda una probeta de 24 kilos. ¿Está bien? 24 kilos, 7 kilos, 27 kilos manejable, 24 kilos ya se torna un poco pesado, una probeta un poco grande. Pero bueno, esto me garantiza que yo puedo hacer un ensayo de tenacidad basándome en K1C. ¿Está bien? Partiendo de la hipótesis de que se está verificando la plasticidad en pequeña escala. ¿Estamos? Profe, Sí. una consulta. Ahí, no sé si ayer o el martes, el link ese que había mandado para el Sharpie, Sí. todas las probetas son así grandes, pues yo tenía la impresión de que eran como más El link, pequeñas. para el link para Sharpie, ¿qué Creo que link era. mandé? No, perdón, el Sharpie no, el de Dropwave, el Pero yo de mandé, la caída. yo mandé un link. ¿Lo mostró? ¿Sí? De YouTube, era un video. No, yo no fui así. No, yo no debo haber sido, capaz que fue Ah, Edgardo. capaz que fue Edgardo. Creo que están en las diapositivas el link que decís, Joel. Ah, bueno, me confundí. Bueno, en definitiva, era un ladrillo bastante grosso, digamos. ¿La No sé probeta si. o el Sí, drop weight? ¿O el la, peso? la, la probeta. Sí. Igual el drop weight es un ensayo que se usa mucho para testear uniones soldadas. Si bien es un ensayo de impacto, está un poco asociado a probetas soldadas. El Sharpie la probeta es muy chica y es muy práctica para fabricar. En la facultad lo hacemos bastante seguido. Y es un ensayo tecnológico muy utilizado, más que el drop weight. Que también hay una máquina de drop weight en el laboratorio. Cuando se haga el laboratorio lo van a ver. Pero sí, las probetas son grandes, pueden ser muy grandes, a veces restrictivamente grandes, que es un poco lo que vamos a ver en este ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, tenemos una probeta de 7 kilos, casi 8, y una probeta de 24 kilos y medio. Entonces me pide calcular la capacidad de la máquina. Bueno, a partir de la calibración, bueno, y ahora empieza lo que, ahí sí vamos a lo que nos preguntaba el compañero, el K. A partir de la calibración de la probeta compacta, la carga está dada por esto, nos lo da la norma. La norma nos dice cómo es la carga en esta probeta. ¿Está bien? ¿Cómo varía en función del K? O cómo varía el K en función de la carga. En realidad nos da cómo varía el K en función de la carga, porque en realidad lo que nosotros controlamos es la carga, no controlamos el K. Y de esa manera podemos determinar cuándo el K se acerca al K1C. Pero lo que yo hice acá fue despejar la carga en función del K1 y de las dimensiones de la probeta. ¿Está bien? Entonces, en el momento de la fractura, K1 es igual a K1C.
Entonces yo lo único que hago es reemplazar el K1C y sacar la carga a la fractura, con las dimensiones de la probeta. Para obtener la capacidad mínima de la máquina, supongamos el valor mínimo, el mínimo valor permisible de A sobre W. Está en 0,45 para calcular el valor máximo de la carga que se requiere para K1C igual a 120. También vamos a trabajar con todas las condiciones de mínima y es la carga mínima que voy a necesitar para hacer el ensayo. Entonces aparece esta tablita que lo que nos dice es justamente el valor mínimo de A sobre W, porque para otros valores la carga va a ser mayor. Utilizo esto y puedo calcular la carga PF. Esa carga PF la voy a calcular con esto que está acá, ¿no? Yo saco esta función I2, es la que obtengo de esta tabla. Fíjense que con el mínimo valor de A sobre W, yo obtengo el mínimo valor de f de x. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Entiendes? Esta ecuación, la ecuación de PF, tenemos el ancho de la probeta, el espesor ese de W que estaba en la imagen anterior, el K1C lo conozco, y tengo el I2. El I2 es una función de calibración que es función de A sobre W. Que A sobre W es un cociente que se usa mucho en fractura. Es la relación entre la fisura y el ancho que estoy teniendo enfrente, en total, digamos, el espesor que tengo en total. Entonces, en función de A sobre W, yo saco el Fx más pequeño para obtener la carga más grande. Esa carga más grande me va a dar 27 toneladas. Es una banda, pero las máquinas están, pueden soportar 27 toneladas tranquilamente. ¿Se entiende? ¿Me siguieron o no? Sí. Sí, pregunten ahora, porque después en el práctico hay un ejercicio que es parecido. Bueno, y en el caso de la otra probeta se puede hacer lo mismo. Pero no lo deja resuelto. Pero la idea es esta. O sea, nosotros tenemos un criterio para que sea válido un ensayo, que es la plasticidad en pequeña escala, que es lo que presenté acá. En pequeña escala, ¿está bien? Esta ecuación. Y para que sea válido sacamos las dimensiones de las probetas y en base a eso sacamos qué capacidad necesitamos en la máquina. Bueno, si se entendió, pasamos a otra cosa. ¿No hay preguntas? Ahí sí no Profe, nos daban el... perdón. no, es rápido. Ahí usas el A sobre W mínimo para tener la tensión máxima, ¿no? Claro, Pero sí, te sí. podrían dar otro valor, por ejemplo. Es que el A sobre W mínimo es... pasa que eso ya es algo más del ensayo. O sea, yo necesito estar seguro de que voy a poder utilizar este A sobre W. También este es el rango de A sobre W que yo voy a utilizar y si yo calculo para acá, el valor de carga va a ser menor y por ahí necesito para un A sobre W de 0,45. ¿Se entiende? Ah, bien. Un segundo, ¿eh? Nunca suena, siempre me está sonando en el horario de clase. Bueno, ¿alguna pregunta más de esto? Bueno, vamos a pasar a otro tema entonces. Seguimos con fractura, pero a otra representación. ¿Hicieron algo de fractura? ¿Hicieron algo de práctico? ¿Continuaron los que tenían ahí, que habían empezado, los que no lo empezaron? ¿Avanzaron? Yo lo estuve empezando hoy, profe, recién. Bueno, ya es un paso.
Bueno, entonces hoy vamos a hacer unos ejercicios que ya un poco les van a abrir la cabeza o para ver cómo plantear los ejercicios y demás. Y la idea es que se pongan a hacerlos. Yo no voy a hacer más que lo que hago hoy de los ejercicios y ya el resto trabajo ustedes. Como mucho puedo resolverles algunos de los más difíciles, pero nada más. Así que vemos esto y la idea es que ahora ya es... tienen que poner su parte para terminar el práctico. Y que me consulten, ¿no? Para eso estamos. Así ya arrancamos con fatiga. Hoy voy a, si no me olvido hoy o el lunes a más tardar, les subo el práctico de fatiga, lo cual quiere decir que ya pueden empezar a hacerlo, ¿no? Ya terminamos ayer con la teoría, así que están en condiciones de empezarlo. Bueno. Un ejercicio parecido a uno que está en el práctico. Un ingeniero debe diseñar un recipiente a presión con un acero de alta tensión o alta tensión de fluencia, alta resistencia, y que sea capaz de resistir presiones de 60 megapascales. O sea, la presión interior que tiene que soportar el recipiente a presión es de 60 megapascales. Las dimensiones necesarias se indican en la figura 1, ¿está bien? Dimensión, diámetro interior me está diciendo que es de 750 milímetros, y el espesor tiene que ser mayor o igual a 1.25 centímetros o 12.5 milímetros. Los materiales disponibles se encuentran listados en la tabla 1. ¿Está bien? Estos son los 5 materiales o 6 materiales que yo dispongo para fabricar esta recipiente a presión. Limitaciones técnicas, me dice acá abajo, ¿no? Limitaciones técnicas de los aparatos de ensayo no destructivos disponibles permiten detectar solo fisuras mayores que 1 centímetro. 1 centímetro es un montón, esto en la realidad no es así. Nosotros tenemos orden de detección de 1 milímetro fácilmente. Bueno, pero esto es para un ejercicio. Fisuras mayores a 1 centímetro en la superficie. ¿Qué acero debería seleccionar el ingeniero para utilizar la mínima cantidad de material posible? ¿Se entiende el problema? Tengo que diseñar un recipiente a presión. ¿Se entiende eso? Sí. Tengo 6 materiales disponibles. Tengo dimensiones mínimas acá en el espesor. Como mínimo tengo que tener esta dimensión de 12.5 en el espesor. Y tengo esta cantidad de material. O sea, me pide como mínimo 12.5, pero si yo tengo que... lo ideal sería minimizar el peso. ¿Está bien? Para poder obtener la cantidad mínima de material y gastar lo menos posible. Entonces yo tengo que estar lo más cerca de 12.5 que pueda. Ahora vamos a ver qué me limita. Y ahora le pregunto a ustedes, ¿qué me limita yo tener 12.5 centímetros o 30 centímetros? Perdón, 12.5 milímetros o 30 milímetros. ¿Qué me lo limita? Yo tengo que aguantar una presión y ¿qué puede suceder? ¿Por qué me dan este dato de 1 centímetro? Necesito que hable porque si no me aburro. Para que no deforme. Para que no deforme, ¿qué pasa si tengo más espesor? Si tenés más espesor, quizás te asegurás que no deforme, pero sería capaz que innecesario. Bueno, Ah, entonces, ¿qué teniendo tendría mucho que hacer material. yo? ¿Qué tendría que hacer entonces? Encontrar la deformación específica. Encontrar en realidad, más que deformaciones, esto se resuelve con tensiones. Tengo la tensión de fluencia y puedo ver cómo lo relaciono con la deformación y la presión. De alguna manera yo tengo que encontrar para esa presión cuál va a ser la deformación para una determinada tensión de fluencia, básicamente. Ese sería el versito, ¿no? Entonces, dependiendo de los distintos espesores que yo pueda llegar a tener, cuál es el espesor mínimo que me permite que el material no deforme para una presión determinada de 60 megapascales. Eso por un lado. Pero además me está dando un dato de una fisura que tiene que ser mayor de 1 centímetro para que la detecte. ¿Cómo puedo usar esto en el diseño?
podrías tenerlo como, no sé, se me ocurre, de que el espesor total, o sea, el espesor mínimo tiene que ser mayor a eso, entonces el espesor real que tenga tu contenedor ese a presión tiene que ser mayor, tomarlo un Bueno, centímetro. eso seguro. O sea, más de 1 centímetro tiene que tener porque yo no puedo detectar una fisura que me puede producir el pinchazo del recipiente. ¿Está bien? Ustedes piensen que si yo tengo una fisura, un segundo. Ustedes piensen que yo tengo una fisura acá y me pasa 1 centímetro para abajo. Esto acá empieza a salir fluido y esto puede explotar. O sea, hay un criterio de diseño de recipientes a presión que se llama leak before break. Leak before. ¿Lo escucharon hablar? No. Sería algo así como que derrame antes de que explote. O sea, nosotros preferimos que una fisura que atraviese el espesor no sea crítica. ¿Está bien? Entonces eso que me permite que esto se pinche, pero que no se propague. ¿Está bien? Que pinche primero antes de que la fisura se propague. Si yo tengo una fisura que es crítica, supónganse que, a ver si me entienden, si me explico. Este es el espesor del tubo. Yo tengo una fisura que me crece de la superficie. ¿Está bien? Se ve, esto es el perfil del tubo, yo tengo el tubo, este es el espesor. Tiene un espesor T. ¿Está bien? Si mi fisura es crítica, antes de continuar. Esta es importante que piensen que las fisuras no son todas pasantes. O sea, cuando vemos los ejercicios de fractura, yo siempre dibujo algo así y dibujo una fisura que en realidad tiene un ancho. Entonces lo que están viendo es una fisura que va desde acá hasta el otro lado, ¿no? De una fisura que es así, en un rectángulo. ¿Se entiende? Sí. Esto no es la realidad. La realidad es que las fisuras que crecen en la superficie tienen esta forma. Tienen esta forma. ¿Está bien? Crecen desde un punto que inicia, que detona y empiezan a crecer con estas formas generalmente. Y hay algo que se llama relación de aspecto de la fisura, que es A sobre 2C. Ahora, ¿qué es A y qué es C? Bueno, por convención, la profundidad, o sea, lo que entra a la fisura en el material, ¿qué es? Ah, Es A. ¿Está bien? Por convención es A. Y lo que se ve en la superficie es C. Es 2C en realidad. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces yo acá, 2C, ¿a qué es igual? A B, ¿está bien? Al ancho de la probeta. Bueno. Entonces, habiendo aclarado esto, nosotros tenemos fisuras con relación de aspecto. Acá me está diciendo que asumamos que la fisura es semicircular. ¿Está bien? Si A es igual a 0,5 por 2C, me está diciendo que A es igual a C, lo cual me quiere decir que la fisura en vez de ser semielíptica es semicircular. Es una fisura que es semicircular. ¿Está bien? ¿Vamos entendiendo el ejercicio? sí. Bueno, tengo la fisura que crece y se va propagando, va creciendo de forma semicircular hasta alcanzar el espesor. ¿Está bien? Cuando alcanza el espesor, el recipiente se pincha y empieza a salir fluido, porque está a presión. Entonces, el criterio del leak before break me está diciendo que la fisura no sea crítica antes del espesor. O sea, si esta fisura 1, vamos a poner fisura 1, fisura 2 y fisura 3. Fisura 4, 1, 1, 4.
¿Qué pasa si la fisura 1 es crítica? ¿Qué quiere decir crítico? Que la tenacidad del material para un estado de tensión al lado me dice que ese tamaño de fisura me produce fractura inestable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fisura 1 sea crítica. ¿Es bueno? ¿Es malo? Sería malo. Yo creo que es malo, sí. ¿Por qué? ¿La fisura seguiría avanzando? La fisura se propaga, no solo avanza, sino que se avanza de forma inestable. O sea, ¿qué ocurre? Si uno es crítico, si el material tiene una tenacidad bajísima y genera que esta fisura sea crítica o el estado tensional es muy grande, esto se dispara y el recipiente a presión explota. Entonces, todo equipo que tenga presión tiene que tener una longitud de fisura crítico mayor al espesor por seguridad. O sea, yo necesito que el recipiente se pinche antes de que explote. ¿Está bien? Entonces, la longitud de fisura crítica no va a ser 1, no va a ser 2 tampoco, no va a ser 3, sino que va a ser, lo que procuramos es que la longitud de fisura crítica sea mucho mayor que el espesor. Entonces, en 2 sigue explotando. En 3, bueno, por ahí pincha, pero en 4 ya tenemos que la fisura, que vamos a poder detectar una fuga de gas o de lo que sea y vamos a poder reparar. Y el recipiente no va a explotar. ¿Me siguen? Sí. Claro, o sea, es como un coeficiente de seguridad, por así decirlo. O sea, se aplica un coeficiente de seguridad, pero es un criterio de diseño para trabajar en forma segura. ¿Por qué? Porque yo una fuga la puedo detectar. Una fuga me baja la presión del recipiente y yo lo puedo censar ya sea con un manómetro o puedo directamente ver la fuga que está pinchado un tanque. Esas cosas se pueden ver y se reparan. En cambio, si hay una fisura, yo no la detecto y la fisura es crítica por debajo del espesor, el recipiente explota antes de que yo me entere. ¿Está bien? Sobre todo cuando un recipiente a presión, con gas, con combustible, con lo que sea. ¿Estamos bien? ¿Se entiende el ejercicio ahora? Muy Sí, sí, sí. complejo, muy rebuscado, muy enredado. Yo sigo sin entender, profe, a qué se debe el dato ese de 1 centímetro en superficie. Bueno, O ahí sea va que eso. es el dato C. Ahí justo iba eso. Entonces voy a volver a dibujar para que se entienda. Tengo el espesor otra vez. Acá adentro tengo presión. Acá tengo la presión del recipiente a presión. Entonces, me dice que mis aparatos de ensayos no destructivos no me detectan fisuras menores a 1 centímetro. Entonces, supongamos que esto es una fisura de 1 centímetro. ¿Está bien? Esta es la fisura de 1 centímetro. Vamos a poner 10 milímetros acá. Y vamos a suponer que este espesor que yo dibujé es 12.5 centímetros. Que es lo que nos pide como mínimo. Bueno, la primera pregunta es: ¿qué pasa si yo tengo una fisura de 5 milímetros? ¿La voy a ver? No. No la voy a ver. Y si no la veo, ¿es peligroso? ¿Es peligrosa esa fisura? Para mí sí. Si lo dejas con ese espesor, sí. En realidad no lo sabemos. No sabemos si es peligrosa la fisura. ¿Por qué? Porque no sabemos la tenacidad del material, no calculamos nada. Nosotros necesitamos saber cuál es la longitud crítica de la fisura para cada uno de estos materiales. Y ver cómo la relacionamos con el espesor del tubo. Entonces, supónganse que una fisura de 5 milímetros sea crítica, no solo no cumple con el criterio de leak before break o pérdida antes de que la falla, sino que tampoco la vamos a detectar con ensayo no destructivo. Entonces, esto es la situación más peligrosa. Una fisura que sea crítica por debajo del umbral de detección de los equipos. ¿Saben? Eso es muy peligroso. Hoy en día, claramente, los equipos no tienen 10 milímetros de umbral. Pero bueno, una inspección visual, por ejemplo, uno no tiene rayos X para ver la profundidad de la fisura.
¿Ven? Uno ve por la superficie. Y por la superficie vamos a ver, por ejemplo, una fisura así, y capaz que por abajo crece mucho más. ¿Está bien? ¿Me siguen? Bueno. Tenemos entonces los 10 milímetros, 12.5. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me perdí. Bueno, entonces lo que me está diciendo esto es que yo tengo que calcular que la longitud de fisura crítica tiene que ser mayor a 1 centímetro para poder detectarla. ¿Está bien? Si no, estamos al horno. O sea, ya ahí tengo otro dato. Así que bueno, vamos a seguir con el ejercicio, ya habiendo hecho todas esas aclaraciones. Para resolver cualquier tipo de cosa con esto, necesito el factor de intensidad de tensiones. Entonces, el ejercicio me lo da. A ver, lo que no recuerdo es una fisura A. El ejercicio me lo da y la fisura es una fisura longitudinal, es decir, que crece en esta, con el plano longitudinal y crece desde el exterior hacia el interior, que no es lo mismo. ¿Cuál creen que ustedes que es la diferencia de una fisura que crece del exterior respecto a una fisura que crece desde el interior? Que uno lo debe detectar antes que otra. Y a una la puedes ver de afuera, sí, eso podría ser una diferencia, pero a nivel de las tensiones que actúan sobre la fisura. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la principal diferencia entre una y otra? Fisura que crece desde el lado interno por la presión, crecerá más rápido, tiene mayor tensión de crecer que la otra. Creo que dijiste lo correcto, pero no te escuché bien. A ver, decime. Se te corta. Perdón, fisura interna, debido a la presión sentida por el gas o por el gas, crece más fácil que la otra que viene por afuera. Exactamente. Hay algo en mecánica de fractura que se llama principio de superposición y yo puedo sumar los factores de intensidad de tensiones. Entonces, el K de una fisura interna va a estar, podría sumarse el K debido a una tensión del recipiente a presión, a la tensión generada por la presión, más el K generado por la presión misma. ¿Por qué? Porque las caras de la fisura van a estar sometidas a una presión. Además de la tensión que se aplica en forma remota, van a tener una contribución en el K de lo que es la presión interna. ¿Está bien? Entonces, no es lo mismo una fisura que crece del exterior que una fisura que crece del interior. ¿Estamos? ¿Está claro? Sí, sí. Bueno, en definitiva, el K va a estar definido por el estado tensional. Si la fisura me crece de afuera, ¿qué tensiones tengo aplicadas? ¿Qué tensiones me pueden hacer crecer la fisura? Para una fisura que está posicionada así. Una tensión axial. Es una tensión axial. O sea, ¿ustedes vieron recipientes a presión en estática de resistencia? ¿O no? No me acuerdo, la verdad. ¿No vieron lo que era la tensión circunferencial y la tensión longitudinal? ¿O la tensión de cáscara? Un recipiente a presión, si tiene las paredes cerradas, está sometido a una presión, a una tensión. La presión genera una tensión longitudinal y una tensión circunferencial. Entonces se habla de que tenemos un estado cómodo de tensiones. ¿Cómo es el estado tensional acá? ¿No habías dicho plano? ¿O ese era otro? No, no lo dije, pero es plano.
Está ahí. Tengo un estado plano de tensiones. Si el recipiente es de pared delgada, que esa es otra de las hipótesis que vamos a usar, como un recipiente de pared delgada, se verifica que tenemos un estado plano de tensiones. ¿Cuáles son las tensiones? Y bueno, pues esta sigma longitudinal y es esta sigma circunferencial. Ahora, ¿cuál me va a hacer crecer la fisura? Para mí el longitudinal. Para mí el transversal. Circunferencial vendría a ser. Bueno, supongamos que vemos la fisura desde arriba. Saco un pedazo de recipiente y tengo esto acá. La fisura la voy a ver como una línea. ¿Cuánto va a medir esto? Como ¿A? genérico. No, 12. no sé. Esto tiene que quedar claro porque si no los ejercicios se van a vivir confundiendo. Recuerden que A va a ser lo que penetra la fisura. ¿Está bien? Bueno, es 2C. Entonces, la tensión longitudinal va a estar en este sentido. Y la tensión circunferencial va a actuar en este sentido. Acá básicamente estamos demostrando el estado tensional del ejercicio. ¿Vieron? Sí. Sí se ve, profe. Entonces, ¿cuál es la tensión que no me hace crecer la fisura? La tensión longitudinal es la que no que crezca la fisura, ¿no? Bueno, esta tensión es la que no me va a afectar el crecimiento, porque no me está abriendo las caras de la fisura. No me genera un estado tensional en la punta de la fisura. ¿Está bien? En todo caso, tendería como a cerrarla. Pero bueno, vamos a despreciar el efecto de la tensión longitudinal y nos queda simplemente la influencia de la tensión circunferencial. Entonces ya sabemos qué tensión tenemos. Ahora, ¿cómo se calcula la tensión circunferencial para un recipiente a presión? ¿Alguien lo tiene en mente? Para mí lo vieron en estática, pero bueno, si no es así, lo podemos ver. ¿Pero nadie se acuerda? La verdad que no. Yo no lo vi, creo. O sea, Bueno, a ver si lo vimos. creo que yo acá lo había resuelto, pero bueno. Entonces tenemos la longitud de fisura es A y lo que veo en la superficie es 2C. Acá tengo un dibujito más piola, que lo que vemos es esto, ¿no ven? ¿Se ve? O sea, nosotros desde la superficie vamos a ver esto, y cuando hago un corte, si yo hago un corte en el longitudinal, en el tubo, yo voy a ver esto, ¿está bien? Entonces voy a tener el espesor acá, ahí se ve, A es la profundidad, y 2C es lo que se ve en la superficie. ¿Se entendió ahora? Me dice que tengo un límite de detección de ensayos no destructivos de 10 milímetros. Entonces, yo voy a ver antes el 2C que el A, ¿o no? Supongo que sé que la fisura tiene 5 milímetros de profundidad. Ya para 5 milímetros de profundidad en la superficie tiene 10 milímetros. Entonces ya la puedo detectar. ¿Está bien? Bien. ¿Me dicen bien porque sí o están entendiendo en serio? Miren que si no se Sí, entiende profe, esto, de lo que entiendo. viene no se entiende nada. Bueno, confío en ustedes. Entonces, la condición de que A sobre 2C igual a 0,5 me está diciendo básicamente que yo puedo detectar profundidades de fisura de 5 milímetros. Por esto. ¿Está bien? Combinando los dos, lo que me está diciendo es eso. Ustedes van a poder detectar profundidades de fisura de 5 milímetros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero verificar fluencia, que es lo que dijimos al principio. Es decir, si la presión que tiene el recipiente y los distintos materiales son adecuados para resistir la presión interior con una fisura de tanto.
Entonces, ¿qué tengo que utilizar? ¿Un criterio de von Mises o de Tresca? Después, ¿qué tengo que hacer? Verificar fractura. Para eso que vamos a usar un criterio K, por ejemplo. Vamos a usar el K, que es más fácil. Y tenemos que verificar que el factor de intensidad de tensiones de la fisura que yo tenga sea menor o igual que el K1C del material. ¿Estamos? Esto es básicamente lo que tienen que hacer ustedes. Ahora la pregunta es, ¿sabrían cómo hacerlo? Yo se lo puedo resolver al ejercicio, pero, digamos, piénsenlo un poquito. ¿Cómo lo plantearían? ¿No se podría plantear igual que el anterior, pero solo usando A? ¿O eso es solo para probetas? ¿Igual que qué? El anterior, que habíamos usado el criterio de que los A, B y etcétera tenía que ser mayor o igual a 2,5 por el... Pero eso es solo para demostrar que hay plasticidad en pequeña escala. Acá el problema es otro. Acá yo tengo una fisura, o sea, tengo una fisura potencial, digamos, que es la que puedo detectar. Como mínimo puedo detectar 5 milímetros en profundidad y 10 milímetros en superficie. Entonces yo lo que necesito saber es la criticidad de esta fisura. En el punto anterior, en la filmina anterior, yo les daba el factor de intensidad de tensiones de una fisura longitudinal, que tiene esta forma. Ahora vamos a ver cómo es, pero... Entonces, viendo las dos cosas que tenemos que hacer, tendríamos que sacar estado tensional, que es lo que acabamos de ver. Entonces, si asumimos que es un recipiente de paredes delgadas, la manera de calcular las tensiones, ya sea las circunferenciales y las longitudinales, es haciendo un diagrama de cuerpo libre. O sea, nosotros lo que hacemos es dividir el tubo en dos, y nosotros tenemos una tensión de cáscara, o esta tensión que es yo la llamé sigma C, ¿no? Que es la circunferencial. Esta tensión circunferencial me tiene que compensar la presión, o sea, la fuerza ejercida por la presión en todo este área del cilindro. ¿Se entiende cómo es el procedimiento? O sea, yo lo que tengo que hacer... O sea, esa sigma C. Yo lo que tengo que hacer acá es hacer un balance de fuerzas entre la fuerza resultante de la presión en la pared del tubo y la fuerza que me tiene que resistir la tensión en la pared del tubo, justamente. ¿Está bien? Lo mismo con la tensión longitudinal. La tensión longitudinal me tiene que soportar, para la tapa del tubo, la presión que me ejerce la fuerza que me ejerce la presión sobre la tapa del tubo. Entonces, son balances de fuerzas. Esto, yo no sé si acá lo resolví. Esta es la longitudinal, ¿no? Esta es la longitudinal y esta es la circunferencial. Y esta es la manera en que la veríamos a la circunferencial y a la longitudinal. O sea, esto se calcula. Ustedes, de esto que yo estoy planteando acá, van a llegar a que la tensión circunferencial es la presión por el diámetro dividido 2 por el espesor. Esto es para un tubo de paredes delgadas. También para cuando el tubo no es de paredes delgadas, no sirve. Y otra conclusión de este análisis es que la tensión circunferencial es 2 veces la tensión longitudinal. ¿Qué quiere decir? Que la tensión circunferencial es más grande que la tensión longitudinal. ¿Está bien? ¿Vamos hasta ahí? Profe, una consulta. Por favor. ¿Nosotros siempre vamos a asumir que nuestros ejercicios son de paredes delgadas o hay ejercicios que no vamos a poder aplicar esta ecuación? No, o sea, si les damos un ejercicio de recipientes a presión, van a tener la información que necesiten, no se preocupen. Porque si no es de pared delgada, el estado ya no es plano de tensiones, sino que aparece una tensión que varía con el espesor, una tensión Z, el tensor se hace más complejo y las ecuaciones son más complejas. Así que lo más probable es que tengan un estado plano de tensión. Ok, gracias. Mira. Está bien, entonces tenemos el estado tensional, tenemos lo que necesitamos hacer, necesitamos verificar fluencia y verificar fractura. Entonces, para verificar, vamos a empezar por el 1. Para verificar fluencia plástica debemos utilizar el criterio de von Mises para estado plano de tensiones. ¿Y cómo es el criterio de von Mises para estado plano de tensiones? Bueno, es este, ustedes búsquenlo, pero es este.
Y te deformices para esta prueba de tensiones, como tengo tensiones principales, se reduce bastante y es bastante simple y me queda esto. ¿Está bien? La circunferencial al cuadrado menos sigma c por sigma L más sigma L al cuadrado menor o igual que la tensión de fluencia al cuadrado sobre un factor de seguridad. Y acá empezamos a hablar de factores de seguridad, que siempre les traigo problemas. ¿Qué es un factor de seguridad? Algo que magnifica magnifica el resultado, cosa que sea más seguro, que tenga una tolerancia. Claro, o sea, es un factor, es un número que hace que los cálculos míos sean más conservativos. Cuando hablo de conservativo es decir, yo estoy pidiéndole que el estado tensional no sea igual a la tensión de fluencia al cuadrado, sino que le estoy pidiendo que sea igual a algo menor a la tensión de fluencia al cuadrado para estar trabajando en forma segura. O sea, si a mí me satisface esto, por supuesto me va a satisfacer el criterio si saco el factor de seguridad. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque yo puedo tener un material que tiene 600 megapascales y lo calculo. Ahora cambiamos de fabricante y le digo que me haga el mismo recipiente a presión y el material en vez de tener 600 tiene 580. Porque es propio de los materiales, no todos son homogéneos, no todos tienen tanta repetitividad y demás. Y tengo 580 y este me va mal, me fluye plásticamente, se deforma. Entonces, para evitar esto se usan factores de seguridad y este factor de seguridad en este caso depende, no sé si está dado como dato, pero podemos utilizar, por ejemplo, ¿qué número utilizarían ustedes? A ver, vamos a hacer un sondeo. Así participan. Encuesta. ¿Qué número utilizaría para el factor de seguridad? Faltan varios, ¿eh? Vamos. Bueno. Tenemos variadas respuestas. Ahí envío las respuestas. Me gusta cuando esto sucede porque se ve bien, se sondea bien cómo vienen entendiendo. Acá habían dos casos bien diferenciados. Menor a 1, perdón, igual a 1, nadie lo eligió, lo cual tiene sentido porque uno dice si es igual a 1 no tengo factor de seguridad. Y mayor a 1. Ahora, bien, si el objetivo es que comparar algo con la tensión de fluencia, y yo pongo algo acá abajo, ¿cómo tiene que ser ese algo para yo estar siendo conservativo? O sea, si yo digo que es igual a 0,5, supónganse que la tensión de fluencia es 200. Y el factor de seguridad es 0,5. ¿Con qué estoy comparando realmente? Con 400. Entonces yo tengo un estado tensional que en realidad le estoy pidiendo que sea menor a 400, pero la tensión de fluencia es de 200. ¿Está bien eso? No. Y no está bien. ¿Está bien? O sea, lo que tengo que tratar es de minimizar el efecto de la deformación plástica y eso se logra con un factor de seguridad que tiene que ser mayor a 1.
Entonces, las posibilidades eran 1, 5 y 2. Y dentro de ese 1,5 y 2, que lo eligió un 50%, estuvo peleado, el 2 por ahí se nos va mucho, y yo tal vez hubiera elegido 1,5, pero bueno, esto depende del diseño y sobre todo depende de la severidad de una falla. O sea, ¿qué pasa si falla un recipiente a presión en la estratosfera? Nada, no pasa nada porque nadie se va a morir. Ahora, ¿qué pasa si falla un recipiente a presión en el centro de Neuquén? Y por ahí explota y se muere mucha gente. Entonces el factor de seguridad tiene que ser un poco más alto. ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe, se entendió. Bueno, volvemos a la presentación entonces. Ahora bien, habiendo explicado los factores de seguridad, que siempre trae conflictos, como acabamos de evidenciar, vamos a verificar la fluencia plástica. Tenemos las tensiones circunferenciales de forma genérica. A mí me encanta resolver las cosas de forma genérica, sin poner números, lo hace más visible la dependencia de las variables. Me da algo como esto, en forma genérica nuevamente. ¿Está bien? Esta es la solución del criterio de von Mises. ¿Por qué lo hago genérico también en este caso? Y porque tengo muchos materiales. Entonces yo, si obtengo una ecuación donde pueda ir reemplazando las propiedades del material, en este caso, ¿cuál es la propiedad? La tensión de influencia. Factor de seguridad lo elijo yo, o me lo dan de dato. La presión es dato, el diámetro es dato. ¿Y qué otra cosa tengo variable? Creo que incluso es la consigna. O sea, me está pidiendo que diseñe el recipiente. Entonces el espesor lo tengo que encontrar. Y ahí es donde aparece la desigualdad. Y ahí es donde aparece el limitante del espesor. Para los distintos materiales, ¿cómo debería ser mi espesor para que no haya plasticidad? ¿Está? Entonces, para resolver la inecuación me queda esta ecuación. Yo la resuelvo de forma genérica y me queda que el espesor tiene que ser mayor a esto que está acá. A la presión, a la raíz de 3/4, por la presión, por el diámetro interior, por un factor de seguridad dividido 2 por la tensión de influencia. Analicemos un poco esta ecuación. ¿Qué pasa si el material es más resistente? ¿Cómo puede ser el espesor? Menor. Menor. ¿Y tiene sentido o no? Sí. Y sí. Mientras más resistente sea el material, menor espesor necesito yo para deformar plásticamente. ¿Se entiende? Sencillo. Entonces agarro todos los materiales y calculo el espesor mínimo. Obviamente en este caso no utilicé el K para nada, pero calculo por von Mises el espesor mínimo correspondiente a cada uno de estos casos. ¿Está bien? ¿Me siguieron? Sí, profe, se entendió. Sí. Fíjense que el material más resistente, que es este, obviamente tiene el espesor mínimo. Pero ¿qué pasa? En realidad el espesor me piden por consigna que tiene que ser mayor a 12.5. O sea que acá tengo otra limitación. Que T tiene que ser mayor o igual a 12.5. O sea, si no tuviese fisura y tengo que resolver este ejercicio solo por fluencia, el mejor material no es A, sino que es B. ¿Está bien? O en realidad yo utilizaría 12.5 con el material A. Y ahí minimizo el espesor. ¿Está bien? Minimizo sería el espesor y el volumen de material. ¿Entiendes? O sea, yo puedo usar el material A sabiendo que voy a estar bastante sobrado con 12.5. ¿Estamos bien? Pero no puedo usar ni B, ni C, ni D, ni F con 12.5 milímetros. ¿Se entiende? Sí. Bueno, Sí. que se entienda esto porque lo que viene es un poquito más complejo. Visto, bueno, aplicando 3K, porque también yo lo resolví con von Mises, pero aplicando 3K, recuerden que 3K es operando con las tensiones máximas en realidad. Yo lo que tengo que hacer es, el círculo de Mohr va a ser algo como esto. Va a ser, tengo una tensión, ¿cómo se llama? Tengo una tensión sigma 1
y una tensión sigma 2 que es la mitad de la otra. Pero tengo la tercera que es 0. Entonces no se olviden cuando hagan 3K que la menor va a ser 0. ¿Está bien? Sigma 1 es sigma C y sigma 3 es 0. Entonces cuando apliquen, si llegan a hacerlo por 3K, tengan en cuenta esto. No hagan sigma C menos sigma L, porque eso va a estar mal. ¿Está bien? Porque estaría simplemente operando con un círculo de Moore por acá. Fíjense que la tensión tangencial es distinta. ¿Entiende eso? Sí. Entonces, aplicando 3K, fíjense que el criterio que se obtiene es bastante similar. Fíjense, comparemos las ecuaciones. P por D por factor de seguridad sobre 2 sigma, y la única diferencia es que acá tengo un 3/4. Raíz de 3/4. Pero es similar. Y fíjense que la tendencia va a ser bastante parecida. También tengo el de von Mises y tengo el de 3K. ¿Está bien? ¿Por qué estoy? O sea, el E y el F, medio que para verificar fluencia son bastante malos porque me dan un espesor muy grande comparado con el B, el A, B, el C, el D. ¿Está bien? Por eso yo acá hago hincapié en estos primeros 4. Ya el E y el F como que no andarían demasiado bien porque el espesor es enorme. ¿Se ve? Eso es clarito, digamos. Bueno, ahora vamos a lo que nos compete, verificar fractura. Vamos a verificar fractura, lo que tenemos que hacer es que K, el factor de intensidad de tensiones, sea menor al crítico, que es el K1C. Entonces, dijimos que la tensión que me abre las caras de las fisuras es la circunferencial. Dijimos también que el criterio que me pide el ejercicio es que A sobre 2C sea igual a 0,5, es decir, tengo una fisura semicircular. Ahora, ¿cuál es el K1 de una fisura semielíptica? La semielíptica, cuando habla de semielíptica es más genérico, también vale para semicircular. Superficial, bueno, me lo da como dato. El factor de intensidad de tensiones es 1,12 por sigma, por raíz de pi por A, sobre Q. ¿Qué es Q? Ni idea, no tienen por qué saberlo. Q es una función que está dada por esto. Por phi menos 0,1212 por sigma, que sigma es la tensión circunferencial, dividido la tensión de fluencia al cuadrado. ¿Qué es phi? Bueno, phi es una integral elíptica de segundo orden cuyo valor está dado por Planck, y acá es donde aparece A sobre C. Entonces, fíjense, es en general con casos así, casos muy comunes en la industria, los factores de intensidad de tensión están resueltos numéricamente. Pero no es así en muchos otros casos, sino que tenemos que calcularlo por elementos finitos, por alguna técnica numérica más compleja. En este caso está resuelto. Entonces tengo un factor de intensidad de tensiones que por más que parezca complejo es bastante simple. Y ahora tendría que identificar las incógnitas. ¿Cuáles son? ¿El K? ¿Se puede despejar? Claro, el K es incógnita, pero en realidad es el que tengo que comparar con K1C. Así que en definitiva, ahora lo voy a usar, voy a reemplazar K1C por K. Ya no sería una incógnita, sino que es una de las restricciones. ¿Cuál es la incógnita acá? ¿No sería el sigma C? El sigma C, ¿por qué? Porque el de fluencia ya los va a tener, lo de las grietas a las dimensiones creo que también. Entonces sería eso lo único que podría variar, ¿no? Bueno, en realidad, la primera incógnita que tengo es el espesor, que es el que tengo que calcular. ¿Y dónde aparece el espesor? Aparece en Q, ¿por qué? Porque me depende de sigma. ¿Y sigma de qué depende sigma C? Dijimos que era P por D sobre 2T. Me depende de T. Y también me aparece, entonces como sigma depende de T, Q depende de T, y básicamente tengo que hacer el proceso para despejar T de toda esta ecuación media compleja. Entonces, como despejar T en esta ecuación compleja no es sencillo, no va a ser una tarea, digamos, incluso no sé si se puede hacer, lo que vamos a hacer es resolverlo de forma gráfica. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo lo resolvería de forma gráfica? Y bueno, ahora vamos a ver. Existen
ya les digo, para casos conocidos, fíjense que acá les plantea para qué tipo de fisura este gráfico es válido. ¿Qué me dice? En función de A sobre 2C, ¿cómo es el factor de flujo o el factor de forma? Entonces, yo tengo que mi A sobre 2C es 0,5, o sea, tengo que estar parado acá. Estoy parado sobre esta línea. ¿Está bien? Por otro lado, ¿cómo harían ustedes ahora? A ver si les pregunto a ustedes. Tengo este gráfico, ¿cómo harían ustedes para determinar el espesor mínimo? Fíjense cada curva a qué corresponde. Sigma 0 que es la tensión de fluencia. Acá sigma 0 es la tensión de fluencia. ¿Qué me da? Me da distintas curvas para distintos niveles de tensiones. Para distintos valores de sigma C sería, ¿no? ¿Cómo lo uso eso? No veo cómo podrías conocer la relación si no conoces el espesor y entonces no conoces sigma. O sea, vos tenés los valores de Q ya determinados, o sea, y vos podés con tu AC, digamos, venir acá y obtener distintos Q. El tema es cuál es el Q que te conviene. Claro. ¿Cuál es el Q que te conviene? Ahora piensen ustedes, a ver, ¿cuál es el Q que ustedes utilizarían? Piensen un poquito. No se les ocurre nada. ¿No tendríamos que ver que nuestro sigma C sea mucho, o sea, que en realidad que el sigma de fluencia sea mucho más grande que el sigma C, entonces ese término se te hace chiquito y elevado al cuadrado más chiquito, y ahí habría que compararlo con el Q para ver qué pasa? Bueno, volvamos a la ecuación de atrás. Nosotros el Q lo tenemos abajo, en la ecuación de K. Entonces, ¿qué Q me va a dar un K más alto? Porque básicamente lo que estoy queriendo yo verificar es un K crítico. Yo quiero alcanzar al K1C y ver cuál es mi tensión crítica. ¿Está bien? Entonces vamos a verlo matemáticamente, después lo vemos en términos de estados tensionales. Matemáticamente, para que mi K sea más alto y estar en una condición más segura, ¿cómo tiene que ser el Q? Chico, Más porque está dividiendo. chico. Y si mi Q es más chico, esto es constante, para una relación de fisura dada, esto es constante, ¿cómo hago para que Q sea más chico? ¿Cómo tiene que ser esto? Elevando la tensión. Elevando la tensión. Y también es intuitivo, o sea, si yo elevo la tensión, mi K va a ser más crítico. ¿Se entiende? Claro, te acercas cada vez más a la defluencia. A la condición crítica, no solo a la defluencia, sino al K1C. Entonces, por un lado, yo tengo un valor de 2.18 para una tensión 0 y tengo un valor de 2.42 para una tensión igual a la defluencia. Esto es matemático. La verdad es que si nosotros aplicamos la tensión igual a la defluencia, va a fluir, digamos. Son gráficas no experimentales, sino teóricas que se hacen en forma paramétrica, pero que en realidad, la verdad, la realidad física es distinta. Pero bueno, nos sirve para resolver el ejercicio. Entonces, nuestro Q varía de 2.18 a 2.42. Nos conviene usar entonces el más conservativo, que es el 2.42. O sea, nosotros estamos
calculando un recipiente a presión para una tensión que alcanza la efluencia, o sea, es una barbaridad, es mucho, con lo cual si nos da bien, estamos en el lado seguro. ¿Se entiende? Porque nosotros nunca vamos a trabajar con un recipiente con la tensión cercana a la efluencia. ¿Siguieron? Sí. Bueno. Perdón, con el que trabajamos es 2.18. Yo dije 2.42 en realidad, pero 2.42 es más chico. El que vamos a trabajar es el menor de los Qs, que es el 2.18, que corresponde a la tensión de fluencia. Ahí está. No me cerraba. Bueno, y ahora para verificar, con el Q igual a 2.18, que está dado para una tensión igual a la efluencia, vamos a ir a calcular qué tensión me genera crecimiento de fisura considerando el criterio de K. Entonces tengo sigma C. La ecuación del K dijimos que era K1 igual a 1.12 por sigma, que es sigma C, por raíz de pi por A sobre Q. Tiene que ser menor o igual a K1C, para que no haya propagación de fisura. Entonces, de este modo, despejando todo, reemplazando la ecuación de sigma C acá, y despejando T, obtengo la condición crítica. El T mínimo, o sea, la condición crítica, o bien, si le saco el mínimo, me queda una desigualdad, ¿no? Así. ¿Está bien? El T mínimo tiene que ser 1.12 por P por D sobre 2K1C por raíz de pi por A sobre 2.18. ¿Está bien? ¿Se entendió? Ahora, ¿qué valor de A utilizo? Profe, Sí. una consulta. Me perdí. No sabría dónde estaba el sigma C que tengo que sigma C. reemplazar y después sacar el espesor. El sigma C lo dimos como ecuación. Es P por D sobre 2T. ¿Se acuerdan? Depende de la geometría del tubo, del recipiente y de la presión del recipiente. O sea, depende de la presión, del diámetro y del espesor. Ah, bien. Ah, acá lo encontré. Bien, sí. Ahora sí. Entonces de acá despejo T. Como lo tengo acá en la tensión, despejo T y me queda esta ecuación que yo puse acá a la derecha. Pero ¿qué valor de...? O sea, P lo tengo, es dato. D lo tengo, es dato. ¿Y qué hago con A? ¿Cuánto vale A? Esta respóndanmela, no quiero darme la respuesta de todo. ¿Cuánto vale A? Tiene que ¿Metros? ser. ¿Tiene que ser? 5 centímetros o más, mayor a 5 centímetros. 5 centímetros. ¿Cuál era el umbral de detección? Era 10 centímetros era el umbral de detección. 10, ¿cuánto era? 1 centímetro. Era 1 centímetro y 5 milímetros el A. 1 centímetro era el Ah, umbral de claro, así detección. es. Entonces el A va a tener que ser 5 milímetros. Sí, ¿Está bien? ¿Y la por qué regla. usamos este? ¿Por qué no usamos 0 o 1? ¿Por qué no usamos 1? 1 milímetro. ¿Por qué no es detectable? Porque no lo voy a poder detectar. Entonces yo tengo que trabajar con cosas que pueda prevenir. Entonces voy a trabajar con 5 milímetros, que es el umbral de detección del equipo, que en realidad no va a detectar 5 milímetros, va a detectar los 10 en la superficie. ¿Está bien? Bueno, entonces usando 5 milímetros, lo que vemos, bueno, ya volviendo a lo que hicimos antes, por 3K, por fluencia se me verificaban los primeros 4. Y cuando hacemos por fractura, lo que vemos es lo siguiente. El espesor del material 1 tiene que ser de 23 milímetros, el espesor del material 2 tiene que ser 17.8, del 3.14, del D 8.9, del E 7.38 y del F 11.26. ¿Qué materiales son los que me requieren menor espesor en función de la tenacidad? Y bueno, los últimos 3. ¿Está bien? Son los que tienen un espesor más chiquito. Entonces, con estas conclusiones, ¿qué material elegirían ustedes? ¿El C?
vamos a hacer una cosa, vamos a hacer Sí. una... El C dijo la compañera, a ver dónde está el mouse, que no lo veo, ahí está. El C dijo la compañera, el D dijo otro compañero, ¿quién más? ¿Quién elige otra cosa? El E. El E eligió otro compañero, ¿quién más? ¿Alguien más elige algo? ¿Algo distinto? El E. El E. Bueno, los que eligieron el E o los que piensan que es el E el correcto, ¿por qué lo dicen? No se me acobarden, me dicen E y después esconden Porque la mano. si, porque si esos últimos tres son los que cumplen con todas las condiciones requeridas, es el que menos sobredimensionado está. Está menos sobredimensionado en términos de qué? De Espesor. fractura. De Ah, fractura. de fractura. Pero fíjate la fluencia. Ah, Fíjate el espesor que tengo que tener para que no fluya plásticamente. Entonces, lo que tienen que ver ustedes para analizar, lo mismo que el que eligió el C acá, o la que eligió el C. Yo veo que es un material adecuado en términos de por ejemplo, de fluencia, que me demanda un espesor bastante pequeño y qué sé yo, pero en términos de fractura hay algunos mejores, e incluso combinando propiedades, el que mejor combina propiedades es el D. ¿Está bien? También podría haber elegido el C, y sí, también podría haber elegido el C. Porque en realidad, si veo los dos, el que me está restringiendo es la tensión. ¿Se entiende? El que me restringe la construcción del recipiente es la tensión. Fíjense que yo con 9 milímetros ando bien en fractura. Pero con 9 milímetros me fluye plásticamente el material D. ¿Se entiende el análisis? O sea, de todos ellos, ¿cuál es el que me deja mejor vivir? Bueno, lo que tendría que hacer, para hacerlo más claro y más simple, es ver de todos ellos cuál es el que me da el mínimo espesor. ¿Y cuál es el que me da el mínimo espesor de todos? O sea, el mínimo seguro, ¿no? Este me da 8.9, pero en realidad yo necesito 15.7 para fluencia. Entonces, ya sea que use 3K o FONMISE, lo veo dependiendo del criterio que use, pero es lo mismo. Suponete que usamos FONMISES. Tengo este material que me da 15.7 y 8.9 acá. ¿Cuál uso? ¿8.9 o 15.7? Si utilizara el material D. No, el de 15. El de 15. Ahora, supongamos que quiero utilizar material B. ¿Es mejor o no? Si me requiere 12.8. O el A. 11.8.9. ¿Por qué no uso el A o el B? Claro, Pero pero no cumple necesitas con un fractura. espesor mínimo de 17. En el B necesito un espesor mínimo de 17 por fractura. ¿Está bien? Y en el A necesito un espesor de 24 por fractura también. Entonces, combinando todas las propiedades, ¿cuáles son los mejores materiales de todos estos? Vuelvo a preguntar. Para mí ahora es el D. El D, pero también puede ser el C. O sea, el C también podría ser, a pesar de que tenga un espesor mayor de fractura, porque si yo utilizo 15.7, estoy por encima de 14.26. Entonces también me verifica fractura. Pero ¿qué pasa? Claro. 8.9 es mucho mejor. Claro, pues estás más como de seguro de que vas. Más Sí, seguro, entendí. exactamente, Sí. exactamente. Entonces, ¿cuál es el espesor mínimo que satisface ambos criterios? ¿Qué pasó acá? 17.8. Bueno, acá me parece que hay un error, me parece que cambié los números y quedó de uno anterior. Pero si yo utilizo 17.8, porque debo haber utilizado, estoy utilizando 3K capaz. Si utilizo 3K, el mejor material es el C, el B. ¿Está bien? ¿Se entiende? Si utilizo 3K, el criterio de 3K, el material que mejor aplica, fíjense que este me da 18.15. El C y el D me dan 18.15 de espesor.
pero el B me da 14.8 y 17.8. Entonces el mejor material termina siendo el B. ¿Se entiende? O sea, si utilizo 3K me queda el B, si utilizo Fomice me queda el C o el D. Ahora ustedes se preguntarán, y bueno, ¿de qué depende? Y bueno, 3K suele ser un poco más conservativo. ¿Está bien? Entonces, si, como verán acá de los resultados, si 3K es más conservativo, capaz que me conviene elegir el B. ¿Entiende? ¿Entendió ahí la diferencia? Cri, cri. Sí. Sí. Pero el tema es si, por ejemplo, yo eligiese el D, Sí. ahí me convendría más, por ejemplo, usar 3K, que sean los 18,5, perdón, más que los Sí, 15. podés usar, bueno, pero no estás cumpliendo con la consigna y te pide minimizar el peso. Ah, Ahora, claro. si vos como ingeniero me decís, sí, a pesar de que el material B es el que me da el menor peso, yo voy a elegir el material D porque la diferencia es poca para fluencia y para fractura estoy muy del lado seguro. Y bueno, Claro. si lo justificás de ese modo, está bien, está ok. No te vamos a poner que está mal. ¿Se entiende el argumento? Pero hay que justificarlo. Y algo que dice acá abajo, que es importante. La moraleja es que el material más apto no es el más tenaz ni el más resistente. ¿Cuál es el material más tenaz de los 6? El A. No, es el más resistente. ¿Cuál es el más tenaz? ¿El E o no? El E, el que me da el menor espesor por fractura. El E, que acá además tiene una tenacidad de la fractura de 290. ¿Y cuál es el más resistente? El A. Entonces fíjense que ni el A ni el E son los mejores, sino que es uno intermedio, uno que combina buena resistencia con buena tenacidad. ¿Está bien? Terminamos, chicos. ¿Qué les pareció? ¿Muy difícil? No lo hubiese podido hacer solo. Sí, no, yo tampoco. Bueno, pero este es el puntapié para que sean grandes calculadores de recipientes a presión, así que espero que los ejercicios prácticos ahora salgan de taquito. ¿Se Veremos. entendió más o menos? ¿Quedaron dudas? Si quedan dudas, pregunten, chicos, tenemos 20 minutos. Yo no preparé más nada porque esperaba interactuar un poco más. Así que escucho las preguntas que tengan. A mí me quedó una duda en una de las diapositivas anteriores, en donde mostraste una ecuación 5, el criterio de 3K. Ahí está. Criterio de Tesca acá. Ahí, en la ecuación 4 hiciste una aclaración que tanto como que no me quedó claro. Tanto como que no te quedó clara. A ver, ¿qué sería cuál es lo que dije? ¿Qué es lo que dije? Claro, dijiste que como que no me quedó muy claro el sigma 1 y el sigma 3, que a uno lo Bueno, cancelaste porque era 0, pero dijiste algo del sigma L. Esa ¿cómo parte no me quedó tan cómo clara. es el círculo de Moore? ¿Cómo se construía? Tenía una tensión, sigma U, o vamos a llamar sigma 3, que es la menor, una sigma 2, que es la intermedia, hablando de las principales, ¿no? Y una sigma 1, que es lo que me construían en los 3 circulitos, y el círculo más grande. Entonces, el criterio de 3K, ¿qué me decía? Que el estado tensional, que la tensión tangencial máxima del estado tensional tiene que ser menor o igual que la tensión de fluencia. ¿Y cuál es la tensión tangencial máxima? ¿Es esta? ¿Es esta? ¿O es esta? La última. Vamos a ir a algo más principal, digamos, del concepto. En este círculo de Moore, ¿cuáles son los estados tensionales posibles? ¿Cuáles son los estados tensionales posibles de este círculo de Moore? Esto es elemental, chicos.
Vamos a suponer un punto acá, un punto acá, un punto acá y un punto acá. Ponerle 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál o cuáles de esos puntos son estados tensionales posibles? El 4 y el 2. El 4 y el 2. El 3 no y el 1 no. Entonces, los estados tensionales posibles están dados por el área comprendida entre los círculos. ¿Está bien? Y eso se puede demostrar, es demostrable, hay ecuaciones que lo demuestran y se puede justificar incluso. Entonces, si el área entre los círculos son los estados tensionales posibles por las rotaciones, ¿se acuerdan? O sea, esto yo puedo obtener cualquiera de los estados tensionales rotando buscando una terna de ejes que me dé ese estado tensional. Entonces, ¿cuál es la máxima tensión tangencial que puedo tener para un estado tensional dado? Recuerden que esto representa el estado tensional de un punto. La tensión después efectiva que yo tenga va a depender de cómo rote yo y en qué dirección la voy a tener, pero es el estado tensional de un punto. Entonces, para un punto cualquiera, ¿cuál es la tensión tangencial máxima que puedo tener? Clic, clic. Me hagan hacer una encuesta. ¿Cuál es la tensión tangencial máxima? Me pueden decir por ahí, por arriba, por abajo, por el medio, o me lo pueden decir incluso con ecuaciones. Sería sigma 1 menos sigma 2, Sigma 1 menos, sigma 3 dividido 2. exactamente. Esa es la tensión tangencial máxima del estado tensional. Sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Después, cuando aplico el criterio de 3K, que acá como hay un medio, este se me va y me queda este criterio que yo puse acá. Sigma 1 menos sigma 3 menor o igual que la tensión de fluencia sobre el factor de seguridad. Bueno, ahora volviendo al caso del recipiente a presión. ¿Cómo dijimos que era el estado tensional? Recipiente Plano. a presión. Dijimos que era plano. ¿Qué me quiere decir eso? Que no tengo en Z, digamos. O en la que sea, digamos. En la que una de sea, las o sea. tensiones es 0. ¿Y las otras dos cómo eran? Una era menor que la otra. Pero eran las dos positivas. Y no Sí. solo era menor, sino que era la mitad. Entonces tengo un círculo bastante prolijo y fácil de hacer, que sería dos círculos iguales, con un círculo que tiene es igual al 2 veces el diámetro de los de abajo. Entonces, este círculo de Moore es el estado tensional de cualquier punto del recipiente a presión. ¿Por qué? Porque en cualquier punto yo tengo la circunferencial y la longitudinal. ¿Está bien? No tengo una sigma en Z. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, lo que yo dije respecto a esto era que si ustedes calculan el criterio de 3K como sigma 1 menos sigma 2 menor o igual que la de fluencia, lo que están haciendo es calcular sigma C, o sea, menos sigma L menor a la de fluencia. ¿Esto está bien o está mal? Mal. Está mal, sigma porque L es sigma 3. no solo por eso, si lo ven con tensiones tangenciales, la tensión tangencial que me está hablando es esta. Es bastante menor que esta que está acá arriba. Claro. Entonces yo estoy considerando una tensión tangencial que me va a generar fluencia que es menor que la que puedo llegar a tener. ¿Me seguís? No me acuerdo quién me preguntó. Sí, sí, sí. ¿Se entendió? Sí,
ahí se entendió bien. Bueno, entonces por eso es que yo pongo que una es sigma C, que es la más grande, que esta sería sigma C, esta sería sigma L, y sigma 3 es 0. Entonces yo lo hago con la mayor de todas, que es sigma C, y la menor de todas, que es 0. Entonces este criterio ya se aplica y es más efectivo, y es más conservativo también. ¿Está bien? Claro, sí, gracias. Bueno, ¿algo más? Esto, chicos, yo por ahí en esta parte de la materia volvimos mucho atrás en algunas cosas que son de estática resistencia. Más allá de lo que hagan después con sus carreras, que desean hacer, las materias que vienen, que van a tener en los próximos años, se utilizan mucho estos conceptos. Yo les recomiendo, más allá de que se los evaluemos o no se los evaluemos, porque en realidad, como tiene que evaluarse en estática de resistencia, no lo evaluamos específicamente. Pero son conceptos importantes para que ustedes entiendan después las cosas que vienen, ya sea en cálculo de elementos de máquina, en proyecto, en tecnología. Hay cuestiones que ya tendrían que manejar o que tienen que aprender a manejar lo antes posible. Se los digo a modo de recomendación para lo que viene, ¿no? Para que les cueste menos después las materias posteriores. Pero todo esto de estados tensionales, estados planos, estados triaxiales, es muy útil entenderlo, le va a ahorrar varios dolores de cabeza más adelante, así que bueno, es mi recomendación. Profe, Sí. ¿cuál es una consulta ahora que estuvimos viendo fatiga en la semana? Dale. Porque nosotros en electrotecnia tenemos que hacer un laboratorio, bueno, un informe en realidad, sobre un ensayo a fatiga. Y bueno, el profe nos recomendó ir al laboratorio para ver el motorcito del ensayo y todo eso. No sé si se podría arreglar algún día para ir al laboratorio y eso. O lo tenemos que Sí, hablar mirá, con Santarelli. exactamente, esas cosas académicas por ahí, como hay que pedir, con este tema de COVID todavía estamos restringidos y hay que pedir autorizaciones y demás, ustedes tienen que hacer declaraciones juradas y eso, te recomiendo que le mande un mail a Edgardo planteándole lo que me estás diciendo y él te va a decir, va a coordinar un día y te va a decir lo que tienes que hacer. Por mí no hay problema y él seguramente tampoco tiene problema. Así que denle para adelante, pero escribanle a él. No, Las máquinas están disponibles. Es más, si necesitan alguna mano, se las puede dar él o si no me escriben a mí, si él no puede, y les doy una mano con lo que necesiten. Dale, gracias. De nada. Bueno, si no hay más preguntas, ¿cómo estamos en la semana, en lo que viene? Estamos a 5 del 11. La semana que viene tengo que hablar con Edgardo, pero probablemente arranquen con CRIP. La práctica de la semana que viene, independientemente de cuándo sea, ustedes ya deberían estar avanzados con fractura, avanzados y casi terminados. Hoy les subo el de fatiga, entre hoy y el lunes les subo el de fatiga para que lo vayan viendo y lo tengan al menos leído para la próxima práctica, ¿está bien? Entonces traten de terminar fractura o de plantear la mayor cantidad de ejercicios que puedan, tópense con los problemas, tópense con las dudas, generen dudas y al menos le peguen una leída al de fatiga. ¿Parece? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, profe. ¿Profe? Bueno, sí. Con respecto, te tengo una consulta con respecto a lo que consultó recién un compañero. Yo le mandé ayer un mail a Edgardo para ver si mi grupo, con otro grupo más, porque somos dos grupos los que justo tenemos que hacer la misma actividad, podíamos ir el viernes que viene, que es donde nos quedaba más cómodo a todos. El tema es que Edgardo nos dijo que seguramente sea a la mañana porque están técnicos ahí que nos pueden ayudar, si mal no me acuerdo. Y mi pregunta era si por ahí, no sé si Edgardo va a poder ese viernes, porque todavía no me respondió, pero quizás que sí. Si nosotros esta práctica la podíamos tener un poco más tarde el viernes que viene, si es que llegamos a ir al laboratorio, ¿no? No sé si está esa posibilidad.
Yo calculo que sí. Ya les digo, vuelvo a mencionarles, lo que sea de la organización de los laboratorios para ir, eso acomódenlo con Edgardo, que es quien está a cargo. Yo no tengo problema, yo voy lunes, miércoles y viernes y estoy ahí, digamos, siempre todo el día. Pero esas cosas arreglas con Edgardo mejor. Claro, sí, yo le mandé un mail a él para que él sepa más o menos qué rangos de horarios nosotros podríamos, pero bueno, si justo la visita al laboratorio cae en el horario de la práctica del viernes, si se podía correr la práctica del viernes un poquito para que podamos ir al laboratorio y no perdernos la práctica de materiales. La práctica mía, pensé que cuando me decías práctica entendía la práctica de laboratorio. Y sería cuestión de preguntarle a tus compañeros. Yo por mí, como hoy lo corremos, así como hoy lo corremos, lo podría correr el viernes que viene, me da lo mismo. Así que yo no Ok. tendría problema. Si se corre, si hay que correrlo, lo corro. Si quieren lo conversamos por el grupo, me preguntan por el grupo y lo coordinamos ahí. Ah, bueno, está bien, gracias. Bueno, y ahí les mando una encuesta. A ver cómo vienen. Necesito tantear cómo vienen, chicos, para no avanzar demasiado con conceptos, sino después se torna difícil de equilibrar. Bueno. Aquellos que no terminaron el 6, bueno, ya se lo dije, no quiero ser repetitivo, pero ya se lo dije ayer, pero tratemos de cerrarlo. O sea, ciérrenlo, termínenlo como sea y empiecen con el 7. Y los que no empezaron el 7, ya para la semana que viene debería plantear todo lo que les pedí ahora. Incluso las teorías. La teoría la pueden hacer en paralelo, no necesitan hacerla ya, terminarla toda prolijita, sino que me interesa que le dediquen tiempo a la práctica, que es justamente lo que van a ver conmigo. Después la teoría, si quieren para el final o para cuando sea, la van haciendo paulatinamente. Pero lo importante es que tengan la práctica hecha, que es lo que más les va a llevar tiempo. Así que bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Tengan buen fin de semana. Listo, profe. Buen fin de Buenísimo, profe. Hasta luego. No, Chao. Nos vemos. Hasta luego. You are currently the only person in this conference.